are free and sure to disagree with the law. Krasnaya Armia Sentiments in which all men join en la zona de Guantánamo. You pointed out that the police keep me so busy arresting. Sablemente la construcción de una sociedad. Hola, amigos y amigas. Estamos en periodo estival y para superar las olas de calor os invitamos a comentar con fundamento una película centrada en el periodo de la Guerra Fría. De esta manera iniciamos una línea de nuevos contenidos para acercarnos a este periodo histórico desde el punto de vista del séptimo arte, del cine, pensando que os resultará más lúdico y apropiado para estas fechas. Vamos a empezar viendo una imagen de la película 1-2-3. La película 1-2-3 es una comedia dirigida en 1961 por Billy Wilder y desarrolla una historia principalmente en Berlín durante la Guerra Fría. Un ejecutivo de la multinacional Coca-Cola pretende impulsar su carrera vendiendo Coca-Cola precisamente a los soviéticos. Aunque la mayoría de las escenas fueron filmadas en estudios de Hollywood, hay algunas localizaciones reales que se utilizaron en la película. Desde el punto de vista de los acontecimientos históricos, hay que recordar que las cuatro potencias aliadas se repartieron el territorio de Alemania y lo mismo sucedió con su capital, Berlín. Veámoslo en este mapa que os presento a continuación. Al principio se podían observar patrullas con representantes de los cuatro países vencedores viajando con libertad por las cuatro zonas delimitadas: la norteamericana, la británica, la francesa y la soviética. Algo que ya se podía haber visto en otras películas como El tercer hombre, famosa reproducción de la Guerra Fría en Viena. La película se rueda antes de la construcción del muro, apenas unos meses antes, por lo que los protagonistas pasan la frontera sin apenas dificultad, es decir, cosa que luego el muro no hizo tan sencillo. Conviene recordar que esa frontera entre el Berlín occidental y el oriental fue motivo de disputa que acabó enrareciendo el ambiente de colaboración entre los aliados posterior a la Segunda Guerra Mundial. Lo explicamos mucho mejor en el vídeo que titulamos El muro que destruyó familias y amigos. El primero que levantó las actividades fue el camarada Stalin, quien decretó el bloqueo de Berlín entre el 24 de junio de 1948 y el 12 de mayo de 1949, con la esperanza de forzar las negociaciones con los aliados. Con este bloqueo se cerraron todas las fronteras internas, hasta que valoró que el resultado no le era conveniente ni económica ni geopolíticamente. Los aliados establecieron un puente aéreo y suministraron a la ciudad de todos los productos consumibles. Aquí se ve una imagen en la que unos niños festejan la pasada del avión previo al aterrizaje. Muchos de los pilotos les lanzaban por la ventana caramelos a estos niños. Volviendo a la comedia. Esta comedia tiene un ritmo trepidante y las historias se van entrecruzando a medida que el guión pone de manifiesto una enmarañada urdimbre llena de engaños y falsas interpretaciones que el espectador puede seguir sin sentirse demasiado confundido por las apariencias. Es una trama compleja, pero se puede seguir sin mucha dificultad, a nada que te esfuerces un poquito. A continuación visitaremos algunas de las localizaciones destacadas. Veamos algunas de ellas. Bien, sobre la imagen de Berlín nos vamos a centrar en el Hotel Bristol.
curiosamente ahí cerca un rótulo de Coca-Cola. El Hotel Bristol es uno de los principales escenarios de la película. Aunque el hotel en sí no existe en Berlín, se construyó un set en los estudios de Babelsberg para representar el interior y las áreas cercanas al hotel. Aquí es donde sucede pues, la negociación con los rusos. Hay un papel destacado de la secretaria del protagonista, de McNamara, y aparece en un momento determinado una escena muy interesante con gran carga simbólica porque reproducen la música de La danza del sable de Khachaturian. Es una escena muy, muy intensa. El papel protagonista está representado por McNamara, James Cagney, un ambicioso ejecutivo de la multinacional Coca-Cola que aspira a ser el representante máximo de la compañía en Europa. La sede central creo que estaba en Londres, para lo cual negocia la introducción del famoso refresco en los dominios de la Unión Soviética. Claro, con esto yo me apunto el tanto y me tienen que ascender. Su forma de dirigir el negocio es lo que da título a la película, dado que siempre está realizando listas de tareas que dicta a sus esforzados colaboradores. 1, 2, 3. Vamos a ver, por ejemplo, la planta de Coca-Cola. La fábrica de Coca-Cola, donde trabaja el personaje principal, James, interpretado por James Cagney, es una localización real en Berlín Occidental. La fábrica se encuentra en la calle Potsdamer Platz. Es un edificio con aroma de Coca-Cola, aunque actualmente creo que ya no es las oficinas de Coca-Cola, pero guarda ese cierto aroma, o sea que puede ser interesante la visita a este lugar. Por otro lado, tiene una fachada de interés arquitectónico actual, por esas losetas que le han puesto para remozar el edificio. En la película esas losetas no estaban puestas. Está muy cerca del río principal de Berlín, el río Spree, y bueno, es un sitio interesante de pasar por ahí y de fijarse un poquito porque guarda algo de aquel aroma de 1961. Bueno, los engaños se suceden a medida que van apareciendo nuevos personajes, desembocando en una escena en la sala de reuniones de Coca-Cola Berlín, donde se disfraza a un convencido comunista, convirtiéndolo en el candidato ideal para emparentarse con la hija del presidente de la compañía. Este convencido comunista estará interpretado por Horst Buchholz, un jovencísimo Horst Buchholz. Finalmente, el engaño va mucho más allá de las pretensiones de McNamara. Y en vez de ascenderle a él, ascienden al comunista. Él se tendrá que conformar con un puesto más acorde con las expectativas de su esposa, con lo cual salva su matrimonio. Es el primer ejemplo cinematográfico que conozco del principio de Peter, un libro de gran repercusión en los años 70 que describe lo que pasa con los ejecutivos de una gran corporación cuando llegan a su nivel de incompetencia. Esta es otra cuestión. Vamos a visitar el Checkpoint Charlie. Para los amantes de la Guerra Fría, la visita al Checkpoint Charlie es una visita obligatoria, ¿no? Igual que también se recomienda visitar los túneles de acceso entre las dos partes de Berlín. Bueno, cuando yo estuve visitando el Checkpoint Charlie, pues había un ambiente muy parecido al que vamos a ver luego en esta foto. Aquí hay una famosa escena en el puesto de control fronterizo que también fue filmada en los estudios de Babelsberg. Claro, porque en aquel momento no era fácil que te dejasen filmar por ahí. Pero realmente se representa muy bien el icónico lugar que es el símbolo de la división entre el Berlín Este y el Berlín Oeste. Cuando uno se pasea por esta plaza donde estaba donde sigue estando el Checkpoint Charlie, aunque ya no ejerce como punto de chequeo, como aduana, pues te encontrabas un cartel que te indicaba "You are leaving the American sector", es decir, usted está abandonando el sector americano, es decir, estás cambiando
a otro sector, y los otros soviéticos no recuerdo que tuviesen entonces un cartel semejante dándoles la bienvenida, ni mucho menos. Cerca de este punto, vamos a ver si podemos entrar un poco más abajo y lo vemos desde otra perspectiva. Sí, aquí. Aquí es donde la gente se puede hacer fotos. Normalmente suele haber soldados americanos, otras veces hay algún soldado de otra nacionalidad, francés, inglés. Rusos no he visto nunca me ha tocado verlos. En esta imagen se puede ver que hacen un poco de publicidad los americanos, de su papel en Estados Unidos, con la bandera, por supuesto. Aquí en tiempos creo que había un Kentucky Fried Chicken. Ahora están haciendo un museo que yo no he visitado, pero lo que sí que he visitado es este otro, que era la Black Box. La Black Box era un recordatorio de lo que fue el muro de Berlín, y está lleno de fotografías con explicaciones. O sea, es un museo fotográfico puramente, pero bueno, su acceso es libre y yo creo que mientras siga estando abierto seguramente merecerá la pena. Y quién sabe, a lo mejor sin moverse mucho uno puede entrar en este museo, que también tiene que ver con la Guerra Fría, porque hablan aquí del War Museum in the Wall, es decir, en el muro. Seguramente tiene que ver con esta parte de la historia, de la Guerra Fría, pero no tengo claro si hay que pagar o no. Y bueno, todas las esquinas están aderezadas o adornadas con fotos de aquella época, de la época de la Guerra Fría. Y seguramente pues seguirán reformando, porque es un lugar de tránsito, vamos, donde hay muchísima gente. Casi a todas horas hay mucha gente entrando, saliendo, llegando, haciéndose fotos. Es un punto turístico de alto interés, uno de los más concurridos, diría yo, junto con pues, otros puntos, la Puerta de Brandeburgo, que luego pasaremos por ella, ¿vale? La lista incompleta de engaños que se tratan en la película alcanza los siguientes tópicos: los nazis democratizados, las clases de alemán con la secretaria, el trato con los rusos, un trato muy comercial, propio de un director comercial, la falsa Coca-Cola, el ansiado ascenso, malogrado por la mala suerte de que aparezca este personaje comunista, la hija virtuosa que viaja por Europa, la falsa denuncia del comunista, el marido reconvertido en capitalista, la denuncia entre los antiguos camaradas soviéticos, que pasan de camaradas casi a enemigos, el engaño al mandamás de Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Como todas las películas de Billy Wilder, la trama es muy, muy intensa, muy rápida, y casi uno apenas le da tiempo a enterarse de todo lo que está pasando en la película. Vamos a ver otra imagen. Sí, vamos a desplazarnos desde un puente que pasa por el canal del río Spree hasta la Puerta de Brandeburgo. La verdad es que esta es una zona muy bonita de la ciudad, está llena de museos, y esta calle por la que vamos pasando se llama Unter den Linden. La avenida Unter den Linden tiene un montón de historia. Unter den Linden significa en alemán bajo los tilos. Y toda ella es una calle muy comercial, muy turística y llena de edificios cargados de historia. O sea, muy recomendable darse este pequeño paseo, que a pie puede durar unos 10, 15, 20 minutos, no mucho más, y que desemboca, como se puede ver, en la Puerta de Brandeburgo, o Brandeburgo, según cómo se translitere. Bueno, esta puerta le será muy conocida a muchos que hayan visitado la ciudad, porque en esta parte está lleno de turistas y lleno también de estos carritos típicos, tuk-tuk, tipo tuk-tuk,
que te dan un paseo por los lugares de interés y por un precio razonable te hacen, pues bueno, disfrutar en una hora de las zonas más típicas de Berlín. Vale, una vez que ya hemos visto esto, vamos a visitar la puerta desde abajo. Eso es. Como se puede observar, está siempre lleno de turistas y, bueno, es un punto de mucho interés. Hay edificios oficiales, hay personas de todas las nacionalidades, principalmente europeas, y es muy recomendable. En esta parte de Berlín Oriental, en los tiempos de Kennedy, del presidente John Fitzgerald Kennedy, es donde hizo un discurso memorable que se puede descargar en internet y donde dijo una frase que pasó a la posteridad. La frase era Ich bin ein Berliner, que significa yo soy un berlinés. De esa manera el presidente mostraba su solidaridad con todos aquellos que estaban sufriendo el bloqueo, la división, la imposibilidad de desplazarse de un punto al otro de Berlín, la pérdida de amigos, de familiares, de intereses que habían quedado en la parte equivocada o en la parte correcta, según la suerte le había sido favorable o desfavorable. Aquí, en esta puerta de Brandeburgo, también había otro puesto de control. Y en la película, el pasaporte era una jaula de Coca-Colas. Ya lo entenderán si ven la película. Es importante destacar que, aunque la película intenta recrear la atmósfera de la ciudad dividida de la época, la mayoría de las localizaciones fueron construidas en estudios y no se filmaron en el Berlín real, a pesar de lo cual es muy difícil encontrar cuáles son imágenes del Berlín real y cuáles las imágenes del Berlín recreado. Os animo a pasar un buen rato viendo esta película con los ojos, eso sí, de la Guerra Fría. Gracias y hasta otro momento. Que paséis buen verano.